Gracias porque en definitiva sabemos que quien habla eres tú, Señor. Tú eres a quien nos habla a través de las Escrituras por medio de tu Santo Espíritu. Nosotros en esta mañana como iglesia disponemos nuestro corazón y nos humillamos delante de ti para escuchar tu voz, para hoy recibir lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Te pedimos que hoy nos edifiques, que hoy tú nos purifiques, que hoy tú nos santifiques y depures de nuestro corazón todas aquellas cosas que no te agradan, Señor, que no te complacen. Hoy ruego a ti que avives nuestra fe, que avives la fe de tu iglesia. Queremos conocerte cada vez más, queremos saber más de ti, pero más que saber es conocerte, tener una relación personal contigo cada día mucho más profunda y genuina. Gracias por escucharnos esta mañana, gracias por lo que tú vas a hacer esta mañana en nuestros corazones. Encomendamos esta reunión en tus manos y encomendamos nuestras vidas y nuestros corazones en tus manos. Haz hoy, Señor, haz hoy tu obra poderosa en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Pues en este tiempo en el que estamos y en la cultura en la que vivimos, quizás no tenemos que sufrir la persecución y la oposición que estos hombres sufrieron. De cierta manera sí sufrimos alguna oposición, alguna persecución y tenemos pruebas en la vida, pero no como estos hombres. De hecho dice Hebreos 11 que estos hombres de los cuales el mundo no fue digno. Entonces, a pesar de la humanidad de estos hombres, tenían una característica bien especial y era una fe que Dios les dio, una fe auténtica, una fe que, como he llamado este mensaje de hoy, una fe que vence al mundo. Dice al respecto de eso en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que es una fe preciosa. Tanto la fe de ellos como la fe que opera hoy en nosotros es una fe preciosa. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. De manera que tanto la fe que ellos tuvieron como la fe que hoy tenemos nosotros es una fe preciosa. Es una fe con un valor incalculable. Es una fe que vence al mundo. Es una fe más preciosa que el oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro o las riquezas de este mundo, según la palabra, es perecedero. Hoy están, pero mañana dejarán de ser. Nuestra fe tiene una recompensa. Nuestra fe tiene una gran esperanza. Así que por eso nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, que las riquezas de este mundo. Cualquier cosa que tú anheles o desees tener en esta vida, jamás se podrá comparar con la fe, con el valor que tiene la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Es una fe que Dios está desarrollando hoy mismo a través de su Santo Espíritu y su Santa Palabra en tu corazón. Si bien es cierto, Él es el autor de esa fe, pero Él también es el que desarrolla esa fe en nosotros a través de la palabra de Dios y a través de su Santo Espíritu. Cada día estamos madurando y creciendo en la fe. Cada día nuestra fe se va desarrollando para que tanto como ellos, ¿quiénes ellos? Los que dice, de los que habla Hebreos 11, tanto ellos, aquellos hombres de la antigüedad como nosotros, podamos ser perfeccionados en la fe y también tengamos lo mismo que ellos tuvieron, tanto en el presente como en el futuro y mucho más en la eternidad. Entonces dice que si el oro es necesario ser probado con fuego para poder separar el oro verdadero del oro falso. Igualmente nosotros como iglesia necesitamos ser probados. De otra manera, ¿cómo se podría probar nuestra fe si nuestra fe es genuina? ¿Cómo podríamos ser santificados, o en otras palabras, madurar y ser cada día más semejantes a Cristo si nosotros no somos probados en la fe? De manera, iglesia, que
Tanto tú como yo tenemos que ser probados. Y hay muchos textos en la palabra que nos habla al respecto de cómo es necesario que la prueba venga a nuestras vidas. Porque no hay otra manera, no hay otra forma, sino es a través de la prueba o las tribulaciones que tenemos en la vida lo que nos hacen madurar. Es muy fácil decir que todo está bien cuando todo a nuestro alrededor, cuando las situaciones y las circunstancias en nuestra vida pintan bien. Pero otra cosa es cuando las cosas no se están dando como quisiéramos que se dieran o como esperamos. Y es ahí donde justamente Dios trata con nuestro corazón. Para que esa fe, entonces acaba de decir este texto, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hoy quiero hablarles de uno de esos hombres de los cuales habla Hebreos 11, de los cuales yo quiero que tomemos un gran ejemplo de su vida. Nuestro mayor ejemplo y nuestro mayor modelo a seguir es Cristo, pero también podemos aprender de sus siervos. También podemos estudiar la vida de algunos de los siervos de Dios, de algunos de sus hijos a través de la historia, según las Escrituras, para que aprendamos también de su ejemplo. Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. De manera que cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, de la vida de Pablo, también estamos aprendiendo de Cristo, porque Pablo imitaba a Cristo. Y hoy quiero entonces hablarles de una historia que aconteció en la vida de Abraham. Y está en Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 14. Creo que es una cita muy conocida por ustedes. Básicamente, en esa cita nos habla acerca del momento en que Abraham tuvo que ir a sacrificar a su hijo Isaac. El momento en el que el Padre, en el momento en que Dios le manda a sacrificar a su hijo. Sé que es una cita que ustedes han escuchado muchas veces. Creo que para la mayoría de ustedes es una cita muy famosa. Dice entonces el versículo 1 de Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Note lo que está diciendo. Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Bien, iglesia, basados entonces en esta escritura,
quiero que miremos la fe que caracterizaba al padre de la fe. Comúnmente hemos escuchado y hemos leído en la palabra que Abraham fue llamado o conocido como el padre de la fe. La buena noticia que hoy te tengo es la fe que se desarrolló en la vida de Abraham, de la cual tú y yo hoy somos partícipes. La misma fe que también operó y obró en la vida de aquellos gigantes de la fe, como lo declara Hebreos 11, es la misma fe que hoy tú y yo tenemos, y es una fe que vence al mundo. Y quiero que miremos entonces a partir de este texto algunos puntos. Vamos a ver 7 puntos, 7 características de esta fe de Abraham. Entonces quiero que empecemos con el primero. Dice que la fe que vence al mundo es una fe que sacrifica. La fe que vence al mundo es una fe que sacrifica. Génesis 22:2, versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Porque Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a Isaac. Isaac significaba para Abraham su todo, aparte de Dios, que para Abraham, de hecho, lo más importante y lo primero para su vida era Dios. Y está demostrado en este mismo texto por la decisión que tomó Abraham al obedecer al Padre Celestial, a Dios. Sin embargo, después de Dios, lo más amado para Abraham era su hijo, Isaac, su único hijo, el de la promesa. Y justamente Dios le pide a Abraham lo que más amaba. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más amas en la vida? Quizás tú pienses en este momento, quizás en este momento te preguntes y te respondas a ti mismo que tú amas más a Dios sobre todas las cosas. Pero como dice un dicho, de las palabras a los hechos, o del dicho al hecho hay mucho trecho. Es muy fácil decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero cuando viene el momento de la prueba, es donde realmente Dios desnuda nuestro corazón. Es donde Dios saca a luz verdaderamente la intención de tu corazón. Es muy fácil a veces hablar, pero otra cosa muy diferente es demostrarlo. De manera que Dios le está pidiendo a Abraham lo que más amaba. Debes de empezar a revisar en tu vida en este momento qué es lo que tú más amas. ¿Verdaderamente amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a Dios más que a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o tu trabajo, tu empleo, tu sueldo, tu salario, la diversión, el entretenimiento? Yo qué sé. Piensa por un momento qué es lo que tú más amas en la vida. Dios, sé que no es la primera vez que te dice esto. Sé que te lo ha hablado muchas veces y quizás te ha dicho lo mismo que le dijo a Abraham: sacrifícame lo que más amas. Quizás haya algo en tu vida que no ha permitido que tú avances en tu caminar y en tu relación con Dios a diario, porque no has sacrificado lo que más amas, no has sacrificado aún lo que Dios te ha pedido. Dios sacrificó lo que más amaba, a su Hijo, y por eso Él no nos va a pedir algo que Él no ha dado. Y Él dio lo que más amaba, dio a su mismo Hijo, a Jesucristo. Y Jesús mismo también se entregó voluntariamente por ti y por mí. Por eso el Padre nos pide lo que más amamos. ¿Por qué? Porque Él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie ni con nada. Dios no está dispuesto a que nosotros tengamos ídolos en nuestro corazón y que tengamos, yo qué sé, cualquier cosa por encima del amor nuestro a Dios. Jesús mismo dijo: el que ama más a padre o a madre
o a hijo, el que ama más a padre, a madre o a hijo más que a mí, no es digno de mí. De manera que nosotros debemos amar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestro padre. Está bien que amemos a algunas cosas que nos gusta hacer, pero el problema es cuando eso quita el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces, revisa por un momento tu corazón, qué es lo que Dios te ha dicho tantas veces que sacrifiques. Segundo, la fe que vence al mundo es una fe obediente, una fe obediente. Y dice Génesis 22, versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y aquí va, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué dice? Dice, y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham obedeció por fe. Cuando nosotros entendemos que la fe que vence al mundo es una fe obediente, nosotros vamos a dejar de cuestionar a Dios. Él es soberano y a veces hace muchas cosas y permite muchas cosas en nuestra vida con un propósito. Pero creo que si nosotros entendemos este punto, nosotros vamos a dejar de indagar y de cuestionar a Dios en sus decisiones para nuestras vidas. Vamos a dejar de refutar al Señor y lo que vamos a hacer es no discutir con Él. Juan capítulo 2 versículo 5 nos habla de uno de los primeros milagros que hizo Jesús en Galilea cuando convirtió las tinajas de agua en el consejo de María, la madre de Jesús. Aquellos hombres que estaban sirviendo. Juan 2 versículo 5. Haced todo lo que os dijere. Dios muchas veces te ha mandado a hacer cosas, pero tú no has confiado en Él. ¿Qué cosas te ha mandado a hacer Dios? Quizás Dios te ha obedecido, te ha mandado a entregar alguna relación que no te conviene. Quizás Dios te ha mandado a hacer algo, pero no lo has hecho por la dureza de tu corazón y te ha costado obedecer. Hebreos 11:7 también nos da un ejemplo de Noé. Dice acerca de Noé, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, no se veían, se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Note cómo Noé, sin haber visto todavía la lluvia que descendiera de los cielos, porque para ese momento todavía no llovía, pero él simplemente escucha una orden de Dios y no lo cuestiona, sino que simplemente obedece. Así que la fe que vence al mundo es una fe obediente, iglesia. Obedece al Señor, obedece. Tercero, la fe que vence al mundo es una fe expectante o una fe que aguarda en esperanza. El versículo 5 de Génesis 22 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Subraya esa palabra, y volveremos a vosotros. Nota cómo Abraham tenía una fe expectante, tenía una esperanza en su corazón de que volvería de nuevo con Isaac, su hijo. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa, como lo dice Génesis 21:12. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. De modo que Abraham sabía que Dios no era hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, así como muchos de nosotros lo hemos sido. Hoy
decimos sí y mañana decimos no. Somos muy propensos a ser hombres de doble ánimo. Somos muy propensos a cambiar muy fácil de opinión. Muchas veces empezamos algo y lo dejamos a medias y no terminamos lo que empezamos. Pero hoy tengo que decirte que Dios no es así. Y ese era el conocimiento que Abraham tenía de Dios. Y por eso Abraham confió en Dios y tenía una fe expectante de que volvería con su hijo Isaac. Hebreos 11:19 dice, mire lo que pensaba Abraham de Dios. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Porque Abraham entendía que la promesa de Dios no podía quedar frustrada. Abraham sabía que Dios era lo suficientemente poderoso para resucitar a su hijo. Abraham sabía que así como hizo que su esposa Sara, estéril y de avanzada edad, cómo Dios hizo que esta mujer pudiese quedar en embarazo. Entonces Abraham sabía que para Dios no había nada imposible y que así como ya lo había hecho una vez, también podía resucitarlo. Por eso la fe de Abraham era una fe expectante. La fe que vence al mundo es una fe expectante, es una fe que aguarda en esperanza. No pierdas la expectativa de lo que Dios te ha prometido, iglesia, que me escucha esta mañana. No pierdas la esperanza de lo que Dios te ha hablado. No solamente por lo que Dios te haya prometido a causa de una palabra directa que te haya dicho por medio de uno de sus profetas. Porque a veces pensamos que solamente Dios nos ha hablado cuando nos han impuesto manos y nos han profetizado. Pero no. Déjame decirte que el solo hecho de que cuando tú te acercas a la palabra con fe y tú lees aquellas promesas que fueron escritas en otro tiempo, incluso para otros hombres, tú las tomas para ti, tú las recibes y las reclamas para tu vida. Hay promesas en la palabra, miles de promesas en su palabra para ti y para mí, que nosotros no estamos disfrutando, que nosotros no estamos viviendo porque no le hemos creído a Dios. No hemos obedecido a Dios porque no le hemos creído a Dios. Así que yo te animo, iglesia, en esta mañana a que tengas la expectativa. Yo todo el tiempo tengo una expectativa de acuerdo a la promesa de Dios, de ver su gloria. Siempre tengo esa expectativa y por eso te hablo mucho de eso, iglesia, porque quiero llevarte a que pienses de esa manera, que todos tengamos un mismo sentir, que tengamos la esperanza y la expectativa de lo que Dios hará en tu vida, en tu casa, en tu familia, lo que Dios hará en la iglesia, lo que Dios hará en esta ciudad, lo que Dios hará en esta tierra. Dios es fiel y lo que Él promete, Él lo cumple. Ten esa seguridad. Por eso te digo, no pierdas esa expectativa en tu corazón. Y esto nos lleva al siguiente punto, que la fe que vence al mundo es una fe que obra, El versículo 6 de Génesis 22 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Noten que lo que dice acerca de Isaac, dice, y tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, es algo que en sentido figurado era un símbolo de lo que sucedería años posteriores, muchos años más adelante, cuando dice en 1 de Pedro 2:24 lo que sucedió con Cristo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces note a través de este texto cómo la fe que vence al mundo es una fe que obra. Creo que es en Santiago en donde dice que la fe sin las obras es una fe muerta. No dice el texto
que nosotros somos salvos por la fe más las obras. No, de ninguna manera. Nosotros somos salvos y justificados por la fe. Pero sí nos dice en Santiago que la evidencia de una fe genuina son las obras. Porque de otra manera, tú no puedes decir que crees en Dios, pero demuestras todo lo contrario con tus hechos. No tiene sentido alguno. Dice la palabra que la fe sin las obras es una fe muerta, así como un cuerpo sin el espíritu está muerto. Quiero que me entiendas bien, que no me malinterpretes. Vuelvo y repito, iglesia. No estoy diciendo que la fe más las obras te hacen salvo o te justifican, no. Pero sí, una fe que vence al mundo, una fe genuina, una fe verdadera, es una fe que obra, que obra. Abraham demostró su fe al obrar, al actuar, al ser consecuente con sus obras. Bien. Punto 5. Dice, la fe que vence al mundo es una fe que espera con certeza. El versículo 8, Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¿Cuál era la certeza entonces que tenía Abraham en su corazón? ¿Cuál era la convicción que tenía Abraham de Dios? La convicción, la certeza que él tenía en su corazón era que Dios proveería. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces yo te animo a que no pierdas esa certeza, que tengas la certeza en tu corazón de que lo que Dios ha dicho en su palabra, Él lo cumplirá. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, iglesia. Y puede que en el camino surjan muchas cuestiones, como lo dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No te suena esto? Esta cuestión de Isaac, esta pregunta que Isaac le está haciendo a su padre Abraham. ¿No te suena esto parecido a nosotros cuando cuestionamos muchas veces en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestro caminar diario con Jesús, en nuestro caminar con Dios? Es normal que a veces en nuestro caminar con Dios, en el transcurso de nuestra vida, surjan preguntas. Yo las he tenido, preguntas, cuestiones. Cuando he sido probado, cuando he pasado por algunas circunstancias o situaciones difíciles, me han surgido preguntas, me han surgido cuestiones. A esas preguntas que hoy te haces, si bien es cierto que hay muchas cosas que no entendemos y que no entenderemos hasta que estemos con Dios en el cielo, hay muchas cosas que quizás tú y yo no comprendamos, pero ahí es donde necesitamos tener convicciones claras en nuestro corazón. Necesitamos tener una certeza en nuestro corazón, en sus designios, en sus decisiones, en su voluntad, en su soberanía. Así que espera con certeza. Jesús prometió que Él pronto volvería y debemos tener esa certeza en nuestro corazón, pase lo que pase. Jesús prometió que estaríamos con Él en el paraíso. Algún día estaremos con Él y le veremos cara a cara. Ten esa esperanza, ten esa expectativa, ten esa certeza en tu corazón. Porque sin lugar a dudas, Dios lo que dijo lo cumple. Lo que Él prometió, Él lo cumple. Sexto, la fe que vence al mundo es una fe que persiste. Y este es uno de los puntos en los que yo quisiera hacer un poquito de énfasis,
porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y estamos viendo a muchos hombres que están apostatando de la fe y se están alejando del Señor. Le están dando la espalda a Dios. Dice Génesis 22, 9, el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo creo que muchos hasta este punto hubiésemos sido capaces de llegar. Hubiésemos hecho el recorrido que hizo Abraham. Hubiésemos subido al monte. Hubiésemos preparado el altar. Pero en el momento en que Abraham ata a su hijo y extiende su mano con el cuchillo para degollarlo, yo creo que muchos de nosotros nos hubiésemos detenido en ese momento. En ese momento era el mayor, era como el punto máximo de la prueba que Abraham en ese momento estaba sintiendo en su corazón. Piensen por un momento en lo que podría estar sintiendo Abraham en ese momento cuando levanta su mano para degollar a su hijo. La fe que fracasa en la hora de la prueba no es fe. Y a eso me refería cuando empecé diciendo al principio de este punto. Porque muchos en medio de la prueba no la resisten, no se apoyan en Dios, no se fortalecen en el Señor, no confían en Él. Y comienzan a debilitarse en su fe y terminan apostatando de la fe, yéndose lejos, apartándose de los caminos del Señor. Quiero hablarle de 3 personajes que hace poco han tomado esa decisión de renunciar al cristianismo. Si bien es cierto, esto no es algo nuevo, porque a través de los siglos y de la historia siempre ha habido gente que estuvo algún día entre nosotros y que hoy ya no están. Pero que son muy famosos. Tal vez tú los conozcas, como puede que no, pero puedes cerciorarte en YouTube para que lo que ha sucedido. En estos tiempos está sucediendo con mucha más fuerza este fenómeno de la apostasía. Hay un hombre que se llama Joshua Harris, que es un autor de libros muy famoso, el cual hace poco subió un video diciendo que renunciaba al cristianismo. Hay otro hombre, también hace poco, creo que fue la semana pasada, que subió un video a Instagram. El hombre se llama Paul Maxwell. Es un teólogo muy famoso en los Estados Unidos. Es un teólogo muy capacitado, con doctorados y todo, que también ha renunciado al cristianismo. Y es ahí en donde muchas veces nos preguntamos, ¿y entonces qué pasó con el conocimiento que tenía este hombre? Y esto nos muestra que no es suficiente solo tener el conocimiento, porque muchos de ustedes y yo tenemos el conocimiento de la Biblia. Sé que muchos que me están escuchando esta mañana podrían estar pensando, pastor, yo ya he escuchado esta historia de Abraham muchas veces y me la sé hasta de memoria porque desde niño me la enseñaron. Y muchos de nosotros podríamos tener cursos de teología, podríamos estudiar una licenciatura en teología y tener doctorados en teología. Pero ¿quién te dijo a ti que el conocimiento que tienes te hace salvo? Lo que te hace salvo es una relación personal con Jesucristo. Y es lo que tú necesitas entender. Esto demuestra lo que ha pasado en la vida de estos hombres, que no es suficiente el conocimiento. Es cierto y es importante, demasiado importante, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que estás haciendo con ese conocimiento? ¿Qué es lo que tú haces con el conocimiento que Dios te ha dado? ¿Lo aplicas en tu vida? O fácilmente podríamos convertirnos en personas hipócritas, en personas religiosas, que tenemos nuestra mente abarrotada de Biblia, de letra, pero no hay vida en nuestro espíritu, no hay vida, no hay comunión, no hay relación con nuestro Dios, con nuestro amado Jesús. Y otro hombre que también, creo que fue hace un par de años ya, que
renunció al cristianismo. Este hombre se llama Marty Sampsons. Y era un vocalista del grupo Hillsong. Hillsong es una iglesia muy conocida a nivel mundial y es muy famosa por su alabanza. Y uno de los vocalistas de una de las bandas de Hillsong renunció al cristianismo también. Comenzó a razonar, comenzó a permitir que la incredulidad se apoderara de su corazón y empezó a cuestionar muchas cosas. Se debilitó en su fe hasta que al fin hizo que esto no te pase a ti. Créeme que si tú estás escuchando esta mañana esto, no es por coincidencia. Quizás alguno de ustedes en un momento ha contemplado te predicaron un falso evangelio, en donde te prometieron que Dios te daría riquezas y te daría fama y poder. Pero cuando ahora te encuentras con otra cosa, pero eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio, iglesia. Entonces, la fe que vence al mundo es una fe que persiste. La característica que tuvieron estos hombres en Hebreos 11 y la característica que tuvo Abraham, la característica que tú y yo debemos tener en una fe que vence al mundo es una fe que persiste. Persistamos hasta el final, no tires la toalla, continúa adelante. Fortalécete en Dios, busca en Dios su gracia, su poder, para que llegues hasta el final, para que juntos lleguemos hasta el final de la mano de Dios. Séptimo y último punto. La fe que vence al mundo es una fe que en definitiva te dará la victoria. Te dará la victoria. Es una fe triunfante. Esa es la recompensa de nuestra fe. Piensan por un momento en la recompensa que estos hombres, según Hebreos 11, recibieron en los cielos. La Biblia nos habla de recompensas. Y la recompensa de la fe es que es la victoria, es la victoria. Piensa en esto, dice Génesis 22, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano. Dios le está diciendo, el ángel de Jehová le está diciendo a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nota estas palabras. Conozco que temes a Dios. Nosotros somos conocidos por Dios de acuerdo a la fe que Él mismo ha puesto en nuestro corazón. Creo que el hecho de que Abraham escuchara esas palabras es como si hubiese escuchado música en sus oídos, como si hubiese escuchado algo muy dulce. Para mí son unas palabras muy poderosas y muy tremendas. Escuchar a Dios decir, conozco que me temes. De manera que si tú estás pasando por una prueba, y yo te digo, si tú pasas esa prueba, si tú sigues con tu fe puesta en Dios y pasas la prueba, de seguro que también escucharás esas palabras, conozco que me amas, conozco que me temes. Dice Romanos 9:33. Que el que creyere en Él no será avergonzado. Mira la recompensa de nuestra fe. Los que creemos en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, no seremos avergonzados. Qué buena noticia esa. Y Primera de Juan 5:4, Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué versículo tan poderoso. Quiero volverlo a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú eres nacido de Dios de verdad, vencerás al mundo, dice. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De manera que tú puedes, iglesia, estar seguro de la recompensa que tendrás. Y para mí no hay mayor recompensa que el hecho de encontrarme con mi Jesús y verle cara a cara el día que Él me lleve
el día que yo parta de esta tierra, el día que deje este cuerpo para encontrarme con Él. Para mí no hay mayor gozo, para mí no hay mayor triunfo, mayor victoria que encontrarme con Él. Tal vez el mundo pensó que podía vencerte. Tal vez las pruebas que has vivido, tal vez las circunstancias y situaciones han tratado de vencerte. Como los hombres de Hebreos 11 pensaron sus enemigos y el mundo que los habían vencido cuando los mataron, a muchos de ellos que fueron perseguidos. Pero ¿sabes algo? Al contrario, ellos vencieron al mundo por la fe que Dios les dio. De manera que tu fe tendrá que ser probada, igual que la mía. Pero amanecerá y veremos, y espero que nos veamos en el cielo y podamos hablar de todas estas cosas y gozarnos de lo que Dios hizo, aquí en la tierra en nuestras vidas, a través de la fe que vence al mundo, la fe que Dios nos ha dado. Tu nombre podría estar en la lista también de aquellos hombres de Hebreos 11 que vencieron al mundo por su fe. Tu nombre podría estar en esa lista. Así que yo quiero que oremos, iglesia. Quiero que oremos y le pidamos a Dios que nos dé el poder, que nos dé la gracia, que nos dé su favor, que tenga misericordia de nosotros y que nos desarrolle en nosotros esa fe que vence al mundo. Porque si bien es cierto, como Él es el autor de la fe y la puso en nosotros, Él mismo también es el que la desarrollará en nosotros hasta el fin de nuestras vidas, hasta perfeccionarnos y terminar su obra en nosotros, hasta hacer de nosotros como Cristo. Así que vamos a orar esta mañana. Espero que Dios te haya hablado y que esta palabra quede grabada en las fibras más profundas de tu corazón y que esta palabra traiga una... Padre, te damos gracias a ti, Señor, en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque aunque no te veamos, la fe en ti, Señor. Y es una fe que tú mismo sino que fue una fe que tú pusiste en nuestro corazón. Por favor, que nos des el poder para persistir hasta el final, Señor. Hoy creemos que esa fe que vence al mundo, que esa fe que tú le diste a los patriarcas, esa fe que tú le diste a los profetas, esa fe que tú le diste a los apóstoles, a tus discípulos, a la iglesia primitiva, y asimismo a través de los siglos a tus hijos en la iglesia de Dios, a través de la historia, que esa misma fe opere en nosotros, Señor. Nosotros también queremos vencer. Nosotros somos más que vencedores, dice tu palabra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que te pedimos que la obra que un día empezaste en nosotros, tú la perfecciones hasta terminarla, hasta que nos encontremos contigo en los cielos, amado Dios. Gracias, Señor, por esa fe que tú pusiste en nuestro corazón, y te pedimos que la desarrolles, que nos hagas madurar y crecer en la fe, que aumentes nuestra fe, nuestra confianza en ti. Tal vez haya alguien esta mañana, Señor, en medio de tu pueblo que esté pasando por una prueba difícil, pero yo te pido que tú lo asistas con tu presencia y le fortalezcas y le des tu gracia para que no desmaye en su fe, para que continúe adelante hasta el último día de su vida, Señor. No permitas que nos alejemos de ti. Sosténnos con la diestra de tu justicia, con tu mano poderosa. Fortalécenos en este tiempo. Arraíganos a ti, afírmanos en tus caminos, en tu palabra, en tu corazón, Señor. Y no permitas por nada en este mundo que nos apartemos y nos alejemos de ti. Es cierto, Señor, que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos complejos, y hoy muchos incluso han apostatado de la fe.
y queremos ser de aquellos que persisten hasta el final. Esto solo tú lo puedes hacer por tu gracia. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes de ti y nos ayudes en este tiempo más que nunca. Sosténnos. Creemos firmemente que pronto volverás y queremos estar firmes y listos, vigilantes y preparados para encontrarnos contigo en las nubes y poder estar contigo por la eternidad y poder ver tu rostro cara a cara. Esa es la esperanza, la expectativa que tenemos en nuestro corazón, además de las promesas que tú nos has hecho para nosotros vivir en la tierra, para nosotros vivir en esta generación, pegados de tu mano. Gracias por esta palabra. Cumple el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos con tu presencia, con tu palabra, Señor. Dales reposo en su alma, reposo en su corazón. Dales fe, aviva su fe, aviva nuestra fe en esta mañana, Señor. No nos dejes de caer y sosténnos firmemente en ti. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, amados del Señor, que Dios les continúe bendiciendo enormemente, que acaben de descansar este fin de semana. Esperamos vernos muy pronto, ojalá el próximo martes. En la noche, 7 de la noche, en intercesión, si Dios lo permite, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas, con todas estas restricciones que el gobierno pues, nos ha puesto. Y Dios quiere también el jueves, 7 de la noche, culto presencial en la iglesia. Así que yo te animo, iglesia, te animo para que vayamos juntos con una fe que vence al mundo a buscar del Señor. Te amo mucho en el amor del Señor. Que Dios te continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Chao.